tierra sin importar su religión o nacionalidad. Vivimos en un mundo lleno de información, un mundo que hemos visto grandes descubrimientos tecnológicos, donde hemos visto la ciencia multiplicarse, grandes evidencias en la ciencia, las naciones uniéndose en tratados económicos y negocios comerciales y en exportaciones transnacionales. Todos estos sucesos tienen que ver con el funcionamiento de lo que tanto se menciona, la globalización. Pero para efectos de todo receptor, debemos dar un poco de significado a esta palabra que es la globalización. La globalización es el estado económico, cultural, social entre las naciones. Las naciones se están uniendo, haciendo negocio para su beneficio, pero esto está afectando a la sociedad humana. Pero para efectos de introducción, usted se preguntará por qué todo esto mencionado. ¿Por qué? Porque esto ha creado una conducta,
y la ciencia, el ser humano se ha creído invencible, se ha creído inmortal, y muchas veces la historia termina mal. Quisiera resaltar varios ejemplos que abarcan este tema en esta preciosa noche. Cuando vamos al principio, al libro de Génesis, podemos ver que Adán pecó contra Dios. Todo eso lo sabemos todos nosotros. Pero cuando Adán peca contra Dios y Dios lo llama a colación, Adán se esconde de la presencia de Dios Todopoderoso. Y Adán quería esconder la condición la cual se encontraba en aquel momento. Pero Adán no confesó su pecado ante el Dios de la gloria. Hay muchas personas que no quieren considerar la condición la cual están viviendo. Están viviendo a espaldas de Dios, transgrediendo la ley de Dios, haciendo que la ley de Dios entonces se haga nula en su vida. Pero muchas veces estas personas, teniendo la oportunidad, teniendo tan palpable en sus narices la presencia del Dios Todopoderoso para salvarlo, para libertarlo, quieren aceptar negar a Dios en vez de aceptarlo y entonces recibir la vida eterna. Hoy en día hay muchas personas que prefieren seguir viviendo una vida de dolor, una vida donde el enemigo está ofreciendo cosas que no satisfacen tu alma, una vida donde tú estás recibiendo muchos golpes de ese mundo pecaminoso. Pero hoy puede cambiar tu historia, hoy puede cambiar tu historia a tu favor, porque aquí está Jesús de Nazaret, el que dijo que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Adán no quiso confesar su pecado. El problema de mucha gente no es su condición, es que no quieren aceptar la condición donde viven. Yo creo que es más destructivo un ser humano creerse sabio en su propia opinión, entrar en la soberbia que el enemigo proyecta y establece en el ser humano, entrar en la altivez, en el orgullo, creyéndose que no necesitan de Dios, que una persona que esté atada por una atadura del enemigo de las almas. ¿Por qué? Porque aquella persona atada en un momento dado siente el impacto del Espíritu Santo. Muchas de estas personas muchas veces no quieren estar en la condición donde se encuentran. Hay muchos adictos que quieren salir de esa condición pero no pueden. Hay muchos alcohólicos que quieren salir de esa condición pero no pueden. Hay muchas prostitutas que quieren salir de esa condición pero no pueden. Pero cuando llega Jesús de Nazaret, la historia tiene que cambiar. Y yo digo que es más destructivo una persona soberbia, porque la persona soberbia cree que lo sabe todo. La persona soberbia cree que está bien a pesar de su condición. La persona soberbia cree que no necesita la presencia del Espíritu Santo, porque a lo mejor cree que nació de una mata de plátano o nació de aquella explosión que habla mucha gente diciendo disparate. Pero yo sé que el mío se llama el gran yo soy. Él no necesita que nosotros comprobemos su existencia, porque la naturaleza, yo mismo y su palabra me confirma que Él es el gran yo soy. Él es el Dios Todopoderoso. Muchas personas establecen sus propios preceptos, sus propias leyes, sus propias opiniones. ¿Para qué? Para no entrar en un proceso de cambios. Adán no quiso confesar su pecado, pero ahora vamos a Abraham. Abraham aceptó el proceso de cambio que Dios estaba estableciendo para su vida, sin saber y conocer cuál era su destino, cuál era su futuro, porque nosotros nos movemos a través de la fe, y cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios cambia todo el panorama. Dios se va por encima de sus esquemas para cumplir y para establecer un propósito en tu vida. Me explico. Cuando Josué estaba en la guerra, muchos dicen que Dios paró el sol. Sí, Dios lo paró, pero cuando hablamos si
sus esquemas, aún con la naturaleza, porque ignorantemente Josué le dijo: Dios para el sol, y Dios lo paró, porque el que Dios que nosotros le servimos, un Dios que hace lo que tenga que hacer para que su hijo sea bendecido bajo el poder de su palabra. Nosotros nos movemos a través de la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces creemos que esta parte B de este versículo es que nosotros vamos a ver las cosas que no hemos visto. Pero también cuando el ser humano prefiere establecer, estar en sus culturas, estar en su mentalidad